Aquí hay un muchacho que solamente tiene 5 panes y 2 peces. Más que es eso para tanta gente. Aquí hay un muchacho que solamente tiene un corazón dispuesto a dar. Más que es eso para tanta gente. Bueno, pues aquí en el programa Testimonios tenemos a un muchacho, Eligio, y lo he visto compartiendo sus 5 panes y 2 pescados, los ha puesto al servicio de la evangelización de la parroquia y hoy nos va a compartir su testimonio. Bienvenido al programa Eligio, al programa de testimonios. Muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, aquí estamos para hacer la voluntad del Señor. Amén. Estamos para hacer la voluntad del Señor. Ya nos dejó una frase Dios a través de Eligio. Iniciemos con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Dios nuestro, te pedimos humildemente y te suplicamos, derrames el don de tu Santo Espíritu, venga en ayuda de nuestra debilidad, venga a asistirnos, venga a santificar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Derrama el don de tu Espíritu Santo sobre Eligio, que va a compartirnos la obra que tú estás haciendo, pero también derrámalo sobre todos los que vamos a recibir este testimonio y anímanos a convertirnos a ti, a entrar en tu voluntad, a vivir en tu gracia. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, augusta Reina de México y Emperatriz de las Américas, salva nuestra patria y conserva nuestra fe. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues Eligio se va a presentar con la comunidad y después de ello nos va a decir toda su historia humana que vista desde la fe es una historia de salvación. Aquí nos va él a compartir en qué momento se alejó, cuáles fueron las consecuencias del alejamiento del que es la luz para nuestra vida y cómo es que regresó. Adelante, Eligio. Buenas tardes. Mi nombre es Eligio Antonio Trejo Pajés. Soy originario de Ciudad del Carmen, Campeche. Nací un 15 de enero de 1982. Mi padre y mi madre son originarios de esa misma ciudad. Soy el hermano mayor en total 3 hermanos. Soy el mayor de ellos. Estudié hasta el segundo año de la preparatoria. El tercer año vine a estudiar en la ciudad de Jalapa para poder ingresar a la Universidad Veracruzana. Regresando a esa primera etapa de mi vida, conocí a Dios por mi abuela Rosalba, a la cual quiero mucho. Fue como llegó Dios a mi vida. Amo a mi padre y a mi madre, pero en especial a mi abuela, porque era puro amor. Y por ella llegó la fe, el conocimiento de Dios, hasta donde Dios le permitió conocer, me transmitió ese mensaje. Lo tomé de muy niño. Durante mucho tiempo, 17, 20 y tantos años, regí mi vida hasta donde pude, hasta donde Dios me permitió, pude regir mi vida bajo esa fe que me había dado mi abuela. Fue un impulso para mí, esa misma fe en Dios, lograr todo lo que ha sido mi vida, esos sueños y proyectos personales, profesionales. Y bueno, lo recuerdo con mucho cariño y con mucho sentimiento porque así fue y así es. Mi padre es maestro,
de educación primaria y secundaria. Mi madre pues es una persona que trabajó, tenía nada más hasta primaria. Y bueno, a grandes rasgos puedo decir que en esa parte de mi vida Dios fue una pieza fundamental en donde yo ponía todos mis proyectos, y que me concedió cada una de las cosas que le pedí. Y ahí era realmente donde yo me refugiaba. Pues como le decía, desde muy niño mi abuela Rosalba Martínez me enseñó ahora sí que la palabra de Dios. Fue mi primer contacto con la fe, con Cristo. Y posteriormente que me vine para acá, pues bueno, ya todo va cambiando. Entra uno a la prepa, a entrar a la universidad, y pues entra en un contexto a veces alejado, el entorno cuenta mucho. Entras a la universidad y empiezas a ver muchas otras cosas, pero sin embargo uno se mantiene ahí, aferrado a Dios hasta donde uno puede. A veces, si uno se suelta, todo puede cambiar en cualquier momento. Y no lo interpreto como una manera de que te vaya mal porque sueltes a Dios, simplemente que Dios es amor y Dios es la verdad. Entonces tomamos a veces la vida desde otra perspectiva. Y bueno, y ese es el gran camino y la gran dificultad que tenemos todos los seres humanos en la vida. Llega un momento de que tomamos decisiones, y en esas decisiones pues poco a poco nos vamos alejando de lo que hemos recibido, y se va complicando un poco más, a veces por decisiones, por querer aprender, por querer vivir y aparentemente ser autónomo e independiente. Y bueno, es un camino bastante complicado, porque luego el retorno hacia Dios no es nada sencillo. Es como nadar a mar abierto, es como cuando un ser humano está en tierra y nada hacia el mar, y va avanzando, y sí puedo, y conforme vas avanzando, y sí puedo, pero recuerdas que te enfrentas al mar, ¿no? Entonces el mar pues es indomable y nuestras fuerzas son limitadas. Cuando quieres regresar, pues ya ni cuenta te das, piensas que no pasa nada, ¿no? Y de repente pues se mueve todo, y al regresar ya te das cuenta que te das cuenta de muchas cosas, ¿no? De ti mismo, enfrentas esos momentos de complicaciones, ¿no? Entonces, de dificultades, y empieza ahí también un reconocimiento nuevamente, ¿no? En reconocer lo que ya sabías, porque previamente conocías. Entonces, un reconocimiento de toda tu historia, de todo lo que tú eres, de dónde vienes, por qué piensas así. Entonces entra una introspección interna y un análisis profundo, y te das cuenta que te has alejado de la palabra de Dios, has dejado que Dios no sea Dios en ese momento ya no es tu confianza, eres tú mismo. Entonces en ese momento te pones a pensar todas las decisiones y dónde has puesto tu confianza. Creo que eso es lo más difícil que un ser humano puede enfrentar. Digo, humildemente lo digo, hasta donde conozco, hasta donde Dios me ha permitido conocer y aprender, es de que cuando te das cuenta de dónde pusiste tu confianza, y luego cuando te das cuenta que pusiste tu confianza en cosas que no son verdaderamente de Dios, pues viene un proceso bastante complicado y muy difícil, ¿no? Es una muerte, porque tiene que morir esa creencia en uno, y es un proceso bastante doloroso, pero no hoy por hoy le doy gracias a Dios y lo veo como un rescate. Ahora cuando escucho que mencionan en la palabra de Dios que Él dio su vida por nosotros, y veo lo que uno vivió en ese momento y recuerdo su palabra y digo, es verdad, Dios es verdad. Entonces ahí empieza uno a volver a mirar, a escuchar y a hacer ese esfuerzo por recuperarte a ti mismo y recuperar lo que Dios te ha dado, y en reconocer de que Dios lo es todo, ¿no?
Entonces, Eligio, perdón que te interrumpa en este momento. ¿Nos podrías compartir en algún momento así específico cuando tú te alejaste de Dios? ¿Por qué fue? ¿Qué fue? ¿De qué te agarraste, verdad? Que fue una falsa seguridad, según te entendemos, y cómo Dios vino en tu rescate. un caso concreto de cuando uno se empieza a soltar de Dios, cuando deja de creer en Él, desestima su palabra, desestima sus mandatos. Las razones pueden ser muchas, pueden ser por lo que algunas veces lea en otros libros, por el contexto político, social, por la educación que haya recibido, o simplemente por las cuestiones del día a día donde uno se desenvuelva. La desestima porque, pues por las cosas lógicas, ¿no?, que quieren manejar a veces, de que pues, no lo ves, nadie lo ha visto, a veces queremos cosas tangibles. Y bueno, entonces pueden ser muchas las causas, pero el punto exacto es cuando uno empieza a decir, Dios no existe, Dios no es verdad. Entonces en ese momento ya todo cambia, en ese momento pues ya uno está en riesgo, porque empieza a tomar decisiones con base a esos nuevos razonamientos, en donde que a veces uno no lo medita, no le da esa, así que son decisiones que las toma uno, pero que a veces no tenemos esa prudencia para poderlas volver a reconsiderar, ¿no? Entonces ahí ese prácticamente es un caso concreto, ¿no? Cuando uno empieza a desestimar a Dios y empieza a creer que ya estoy más grande y que pues ya es como que eso fue como de niño o de joven, pero ya es ser hombre. En el coloquial, pues el hombre es el que trabaja, el hombre es el que da, pero es un término aún limitado. Entonces empieza uno ya a vivir bajo esos nuevos cánones, al final del día son otros cánones sociales. Entonces ahí es donde ya empieza uno a salirse y empieza a perder esa esencia, esa fe que rige tu vida, ¿no? Y bueno, y entonces poco a poco uno se va alejando, ¿no? Y lo lleva uno a su vida. Y conforme va viviendo día a día las experiencias, desafortunadamente ya con esos nuevos cánones empieza a tomar uno esas decisiones, pero son decisiones que a la larga nos vamos a dar cuenta que van a generar un impacto, ¿no? Un impacto fuerte. Muy bien, pues miren ustedes, Eligio nos ha compartido en este primer momento, ¿verdad?, de su testimonio, que Dios es tan bueno, que siempre nos pone a alguien, nos envía a alguien para que nos acompañen y nos conceda la gracia de enseñarnos a mantener, a cultivar y a proteger la llama de la fe. Y esa persona fue su abuelita. Su abuelita, como todos los medios que Dios nos da, vino, cumplió su misión y después se fue. Él se quedó expuesto, ¿verdad? Vemos que va creciendo en todos los sentidos y empieza a cambiar su eje. El eje de su vida era Dios, era su centro, pero lo fue cambiando por otros, vamos a decir, el Creador lo quitó y puso en el centro a las criaturas. Le vamos a pedir a Eligio que hable en primera persona del singular, no diga unos, se dice, no, sino que diga yo, porque seguramente también a ti te cuesta trabajo, a veces nos cuesta mucho trabajo hablar de nosotros, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que ser concretos y hablar de nosotros, de lo que Dios ha hecho en mi vida, y eso es lo que le pedimos a Eligio y también a ti. Cuando demos el testimonio, tienes que decir yo, esto me pasó a mí en ese sentido, pero Dios nunca se fue de mí. Yo me fui de Él, pero Dios no se fue de mí. Y seguramente que esto pasó con Eligio, ¿cierto o no? Así es. Bueno, yo manejo el término
algunos o nosotros. ¿Por qué? Porque al final del día todos somos seres humanos y somos los mismos, y todos caemos muchas veces en los mismos errores. Y simplemente yo soy un ejemplo nada más. No lo digo como una forma evasiva, en ese sentido no va. Va en el sentido de que somos seres humanos y que todos estamos propensos a caer en lo mismo o en otras cosas. Entonces yo no me veo como un yo, sino me veo como un colectivo de que todos somos seres humanos y que todos merecemos respeto y que todos podemos caer, pero no lo digo en ese sentido. Entonces, ¿no? Disculpa que no fue entonces evasiva, pero Pero le escucho. Sí, pero te pido que sí sea, aunque eso ya se sobreentiende que todos, alguien se va a ver reflejado en mi testimonio, alguien se va a ver reflejado en él, porque en nuestra historia se puede repetir acontecimientos, consecuencias de las decisiones equivocadas en todos, por supuesto. Entonces te pido en primera persona del singular, ¿sale? Bueno. Bien, viene de ahí. Entonces, Eligio, ¿cómo fue tu relación con tus papás? Bueno, con la historia con mi papá, pues mi papá pues es profesor, como le decía, maestro de escuela primaria. Con mi madre fue pues como todo niño, la relación con mi mamá siempre ha sido de mucha cercanía, ha sido un apoyo fuerte para mí en todos los aspectos. Mi padre también, aunque él con mi padre ha sido un poco más distanciado, porque pues él tiene una formación totalmente diferente. Él, para comenzar, y ahí lo digo todo, él no cree en Dios. A veces sí, a veces no, entonces, pero normalmente su discurso es que no. Él es maestro de física química, de biología. Su formación está basado en eso, ¿no? Entonces, siempre fue en cuanto a la toma de decisiones, a la interpretación de la vida. Mi mamá iba por un sentido y él iba por el otro. Entonces, eso hace que en nuestra familia tuviéramos diferencias de cómo actuar, cómo interpretar y cómo dirigirnos. Entonces fue un choque, no fue sencillo. Como niño te encuentras, yo como niño, te encuentras entre que te vas para acá o te vas para allá. Entonces uno no sabe, uno simplemente recibe, pero uno quisiera que estén todos unidos, pero desafortunadamente por esas visiones o esas interpretaciones de la vida o esa falta de fe y el otro con fe, pues es complejo. De por sí todas las relaciones humanas somos complejos los seres humanos. Entonces ahora más cuando no está la misma fe puesta en Dios y otros no, otros sí, y como hijo pues te divides y también empieza a haber de cierta manera un corazón partido. Tienes dos caminos y bueno, de verdad que es bastante complejo eso, porque es como si te partieran el corazón. ¿Te generó algún conflicto? Sí, por supuesto. En donde tenía, cómo debería, en donde con conflicto, porque no era la misma base, eran dos bases distintas, dos formaciones distintas. Entonces, al mismo tiempo, tú tienes la imagen de tu padre, quieres ser como tu padre, es lo que tienes, es lo que Dios te ha dado, pero también tienes a tu madre, y pues es como si a uno u otro le diera la espalda. Entonces genera un dolor inmenso en uno, en donde a veces tienes que decidir. Y en esos momentos sí escuchaba a mi papá, pero escuchaba ese cariño y ese amor de mi madre y de mi abuela con respecto a Dios. Y así fue como tomé decisiones. Como le digo, uno puede tener donde esté tu confianza, donde esté tu base, donde esté tu centro, es conforme tomas tus decisiones. Y a partir de ese momento que tomas decisiones, los resultados se van a dar. ¿Qué los soporta? ¿Qué los guía? ¿Qué los rige? Entonces en esos momentos decidí más escuchar a mi madre, aunque no dejé
de prepararme y de estudiar, de tomar la educación, pero como bueno, soy joven, cuando era niño, pues uno va comprendiendo de acuerdo a su edad, de acuerdo a su momento, de acuerdo a su capacidad, a su temperamento, a todo lo que es uno, que ya lleva uno consigo mismo. Entonces, sí es bastante complejo esa etapa, y por lo tanto había demasiadas discusiones y pleitos, y a veces en algunos momentos como hermano mayor tuve que fungir como un padre para mis hermanos, ser el soporte de mi madre, porque sí era bastante rígida la relación ahí de mis padres. Entonces, a veces la vida te va a presentar el momento que tienes que decidir y tomar decisiones, y Dios tarde que temprano nuevamente te vuelve a preguntar, ¿estás o no estás? Entonces, no es solamente una vez en la vida, sino son muchas veces en la vida, ¿no?, en donde Dios se hace presente, y es donde a veces tiene uno que, aunque siempre está presente, pero hay momentos donde hay que tomar decisiones, ¿no?, y esas decisiones son las que van a dirigir el rumbo de tu vida, como posteriormente volvió a suceder. ¿Tu papá influyó en ti? Mucho, pues es mi padre. Al tener el contacto con él, aún sea su ausencia, uno cuando mira a sí mismo y dice de dónde vengo, quién es mi papá, qué se escucha, qué se dice, todo influye. El ser humano, todo se nos permea, y sí influyó muchísimo. De mi padre yo le admiro mucho su disciplina, su firmeza, su fortaleza, pero tiene una grande, de mi perspectiva, tiene una gran debilidad, que en cualquier momento eso se viene abajo. No tener a Dios, cualquier momento uno se puede caer, pero con Dios nadie se cae con Dios. Vean ustedes entonces, como Dios acomoda todas las cosas. Y eso se lo leía a Tomás de Kempis en su obra A Imitación de Cristo. ¿Qué es la inteligencia sin Dios? La inteligencia sin Dios es soberbia. ¿Qué es la inteligencia con Dios? La inteligencia con Dios es servicio. La razón y la fe, el Papa de feliz memoria, San Juan Pablo II, nos decía en su encíclica Ratio et Fidei, que no se opone la razón y la fe, se complementan, se necesitan. Y por ahí un cardenal decía, la razón y la fe son las dos alas que necesita el hombre para trascender. Si nosotros solamente le damos importancia a la razón y vivimos según la razón, pero sin la fe, seremos racionalistas. Y lo ha dicho muy bien Eligio, al final todo se cae, por supuesto. Y así tenemos entonces en la historia, han venido corrientes filosóficas que proponen una interpretación muy particular, sistemas filosóficos que proponen una interpretación muy particular de la realidad, y al final todo se viene abajo sin Dios. Modelos económicos, imperios, pero sin Dios todo se viene abajo. Los que parecían gigantes sólidos e invencibles desaparecieron. Entonces, miren ustedes, pero por otra parte, si vivimos solamente según la fe, pero sin tomar en cuenta la razón, a eso se le llama fideísmo. Ni racionalismo ni fideísmo. Necesitamos de la razón y de la fe que se complementan. Entonces, entendemos muy bien, ¿verdad? Imaginamos a ese niño, ese adolescente, ese joven, Eligio, en medio de dos corrientes totalmente contrapuestas. Bueno, su mamá queriendo hacer entrar en razón a papá para darle formación a los niños, formación cristiana,
y por otra parte, papá con su manera muy particular, ¿verdad?, de interpretar la realidad y diciendo que la fe no tiene sentido. Muy bien, pues Eligio, bueno, pues, ¿qué fue lo que hizo que tú regresaras pues al camino de la fe, aunque nunca te habías ido? Pero ¿qué fue lo que hizo que tú entraras, te comprometieras en el proceso evangelizador? ¿Qué fue? ¿Hubo algún acontecimiento, alguna persona? ¿Qué fue? Pues son acontecimientos, personas, en esos momentos que uno anda un poco ya bajo otras cánones o bajo otras formas de interpretar la vida sin Dios, porque como bien dice usted, la ciencia es necesaria, pero también la fe son complementos, no están divididas. No sé por qué así lo recibí yo en la educación pública, y en la educación particular debe ser lo mismo. A veces hay esas divisiones, pero realmente para mí, después de este encuentro con el Señor, pude comprender de que son complementos, ¿no? Son complementos, aunque la fe está por encima de la ciencia, pero son complementos. Es como las capas a veces de la piel, una tras otra, y todo es un complemento porque Dios es todo, ¿no? Pero retomando el tema de la pregunta, ¿qué fue con el acontecimiento? Como ya andaba yo ya fuera de la órbita, según yo, de Dios, empieza uno a querer conocer, aprender otras cosas, tener otras experiencias. Y entre esas experiencias, en la búsqueda porque ya llega un momento en donde ya nada te llena, nada te sacia, uno comete esos aventarse así de querer conocer y aprender otras cosas, como por ejemplo, de manera muy personal, había yo escuchado el tema de las ayahuascas y todo ese tipo de cosas. Entonces, en esa búsqueda de que yo ya no encontraba algo que yo quería encontrar, algo que me motivara, algo que saber aprender y ver, y a veces caemos en esa, al menos yo caí en demostrarme a mí mismo quién era, para qué estaba hecho, en esa idea. Dije, bueno, vamos a arriesgar un poco, ¿no? Siempre he vivido como que siendo cuidadoso, ¿no? Siendo cuidadoso, y como esas aventuras pseudo valientes, cuando ya sabes de antemano que los riesgos que puede correr. Precisamente no fue ya la ayahuasca, fue en sí una droga que no tiene caso mencionar cuál es. Tomé la decisión de probarla una vez, y en ese momento me entré en un grado, no en ese momento, posteriormente, entré en un grado de bastante confusión de todo, de cuestionamiento de la realidad, y que la verdad, como lo digo, no lo sé todo, pero una de las cosas más complicadas que puede tener un ser humano es la confusión. Es un momento bastante feo, complicado, en donde quise luchar para salir de aquella confusión, por mis propias fuerzas, utilizando todos los recursos de mi experiencia, del conocimiento, y que desafortunadamente, no desafortunadamente, así se dio. Caí, no podía yo levantarme, no podía yo salir, me costó muchísimo trabajo salir adelante, y en donde momentos ya bastante complicados, en esos momentos de confusión, tuve que bueno, ahora sí lo digo como fue, y así lo siento y así lo viví.
Dios tuvo mucha misericordia de mí, y volver a reconocer a Dios, ¿no? Volver a reconocer a Dios en tu vida. Y digo reconocer porque uno ya lo conoce, a lo mejor lo tenemos el conocimiento, pero no estamos conscientes. Y volver a reconocer a Dios es bastante, cuando uno cree por sus propias decisiones, salirse o dejar de creer en Dios, volver otra vez a tenerlo presente, que es algo bastante, es una transformación, una conversión bastante dolorosa. La verdad que y esa fue esa experiencia. No fue sencillo, no fue fácil salir de ahí, pero mi testimonio va en que en esos 2-3 años posteriores a esa situación, solamente con la oración y en esa, lo voy a decir con estas palabras, en esa reconquista de así lo siento, con esa reconquista de volver a reconocer a Dios y recobrar tu vida. No fue nada sencillo, pero gracias a su misericordia y a ponerle la confianza en Él nuevamente, y ahí fue cuando comprendí dónde a veces ponemos nuestra confianza, y con esa confianza se toman decisiones, y con esas decisiones vienen cosas. Sabemos que la vida es bastante grande, pero Dios es aún más. Entonces va a haber momentos en donde se ponga en duda tu fe, y creo que ahí fue un momento bastante difícil para mí vivir esa situación, porque tuve que tomar decisiones y tuve que verdaderamente recobrar mi fe para poder, y eso fue lo que me ayudó a salir de ahí, a volver a reconocer a Dios y reconocerme a mí mismo, porque como le digo, estaba yo confundido, ¿no? Entonces en esos momentos de confusión, pues es bastante peligroso y bastante delicado. Pues recapitulando, ¿verdad? En un principio su eje era Dios, y donde está Dios presente hay un orden de vida. Pero después nos dice, y es lo que nosotros le captamos, ¿verdad? Porque le ha costado un poco trabajo ser concreto, ha sido abstracto, pero ahí lo tomamos. Hubo un desorden en su vida, en la vida de Eligio, pero Dios no lo dejó tumbado. El desorden lo llevó a la depresión, una fuerte depresión. Y cuando lo estaba compartiendo, yo recuerdo el pasaje de Hechos de los Apóstoles, el famoso caballazo de San Pablo, ¿verdad? Cuando cayó, no se quedó ahí tirado. Fue necesaria la caída para poner a Cristo como su centro, como su eje. Y fue lo que te pasó, Eligio. Dios irrumpió en tu vida, empezó a restaurarte, lo has dicho bien, reconquistó tu corazón. No fuiste tú, fue Él quien te empezó a reconquistar el corazón, y tú te dejaste conquistar por Él. Y entonces otra vez aparece Dios en tu vida, y yo te veo un hombre ordenado, un hombre comprometido, un hombre que no quiere soltarse del Señor porque ya sabe cuáles son las consecuencias, ¿verdad? Así es. Eligio, hay muchas personas que nos están viendo. ¿Vale la pena seguir a Jesucristo? Pues claro que sí. Nuestra fe en Él y en su palabra es que Jesús es el Hijo de Dios, y así es, así lo confieso. Jesucristo es el Hijo de Dios, creo en Él, y pues no hay más que decir más que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Eres casado? ¿Cómo es tu relación con tu esposa y con tus hijos? Sí,
Estoy casado, mi esposa es María Juliana Castillo, tengo 2 hijos, un hijo de 7 años y tengo una hija recién nacida, va a cumplir 3 meses en este mes. Y sí, tengo 2 hijos. Y la relación con mi esposa ha mejorado, ha ido creciendo, también madurando, como todas las relaciones. Hemos tenido complicaciones, dificultades en todos los aspectos. Y pues bueno, gracias a Dios y a poner atención en su palabra y actuar conforme a su palabra, meditándola, pues nos ayuda, como bien dice usted, a poner ese orden en nuestra vida. Muchísimas gracias, Eligio, por este compartir. De verdad, algunos dicen, escuchando cuando hablan los machos, ya, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Solamente es para las viejas. No, todos necesitamos del Señor. Todo ser humano tiene una dimensión espiritual y esa dimensión no podemos descuidarla. Cuando descuidamos la dimensión espiritual, nos falta la capacidad de tener paciencia, de soportar, de dialogar, de escuchar, de servir, de amar, de ser fiel. Y por ahí decía alguien, a ver, ¿quién de ustedes le voy a dar $1,000,000 si me dice que es fiel y feliz, sin Cristo, sin sacramentos, sin palabra, sin oración? ¿Quién puede ser fiel y quién puede ser feliz? No podemos ser fieles ni felices sin Cristo en nuestra vida. Necesitamos oración, palabra y sacramentos. No podemos vivir sin Dios. Dios tiene que ser nuestro eje. Y si tú dices que puedes ser fiel y feliz sin Cristo, estás totalmente equivocado. El demonio te ha engañado. Entonces, hoy el Señor nos ha hablado a través del testimonio de Eligio, ¿verdad? Y nos ha dicho, así lo hemos otra vez sacado, ¿verdad? Entre líneas lo leemos, que en el matrimonio pues hay tensiones y eso es lo normal. Hay tensiones, a veces hay crisis, también eso es normal. Pero ¿sabes cómo se superan las crisis? No huyendo de ellas, enfrentándolas con la fuerza de la gracia. Muchísimas gracias, Eligio, por ese testimonio. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por haberme invitado. Eligio está comprometido en el proceso evangelizador, es miembro de una pequeña comunidad. ¿Cómo se llama tu pequeña comunidad? San Francisco de Asís. San Francisco de Asís. Él es catequista, ¿verdad? Nuestra vida cristiana es un permanente catecumenado. Entonces recibimos el bautismo, recibimos la catequesis inicial, pero después tenemos que profundizar en la doctrina cristiana y es un constante, un prolongado catecumenado. Y entonces él es un catequista y lo hace con mucho gusto en su comunidad y en su sector. Está en formación, está sirviendo y bueno, pues ahí tienen ustedes que si no nos agarramos del Señor salimos perdiendo, pero si nos agarramos del Señor salimos ganando nosotros, nuestra familia y la iglesia. Dios les bendiga y el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Este miércoles 1 de diciembre tenemos un bingo a favor del seguro sacerdotal, donativo $100, Casa Santana, 5 de la tarde, miércoles, y tú puedes a través de la cintilla en este programa hablar a esos teléfonos, ¿verdad? Y decir, yo quiero un boleto para participar en el bingo. Dios les bendiga, buena tarde.